Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos ya martes 18 de abril y partimos este programa al Pan Pan contándoles algunos temitas que fueron parte de la jornada, de la última jornada, como por ejemplo el acuerdo al que ha llegado el gobierno y la CUT para adelantar el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que es una promesa de gobierno y que se pretendía, ¿no es cierto?, dejar concretada al final de esta administración. Bueno, se llega a este acuerdo para poder adelantarla a julio del 2024 y esto para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido producto de la alta inflación. Esto va a ir siendo escalonado de acuerdo a la propuesta, por supuesto esto tiene que pasar por el Congreso sin duda, pero a mayo de 2023 la idea es subir de 410.000 a 440.000, luego al 1 de septiembre de este año a 460.000. Si es que la inflación acumulada de este año fuera más de 6%, se aumentaría en enero, esa es la propuesta, ¿no es cierto?, 10.000 pesos más, por lo tanto en enero quedaría, del 2024 quedarían 470.000 para terminar finalmente en julio del próximo año en estos 500.000 pesos. Ya ha habido reacciones como por ejemplo de la Multigremial Nacional de Emprendedores que dicen que están muy enojados porque no se los tomó en cuenta, porque son ellos finalmente los que dicen pagan el sueldo de la mayoría de chilenas y chilenos. Pero ahí está contenida esta discusión que por supuesto, insistimos, tiene que pasar por el Congreso. Y por el Congreso también tiene que pasar hoy día lo que va a ser la puesta ya en tabla a las 3 de la tarde de hoy, la discusión respecto del sexto retiro de los fondos de pensiones. Recordemos que el quinto no logró ser aprobado en su, ¿cómo se dice? Cuando la idea de legislar, quiero decir, y por lo tanto se rechazó, había que esperar un año más. Bueno, justamente se cumple el año y ahora entonces diputados como el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional y la diputada Pamela Giles son uno de los promotores de este sexto retiro, que también, en el caso de la diputada Pamela Giles, ha estado también en su campaña por el Partido de la Gente. Recordemos que ella es humanista, pero en esta campaña para la elección del Consejo Constitucional, ella aparece en el cupo del Partido de la Gente, levantando la idea de este sexto retiro de los fondos de pensiones. Un datito para solamente precisar: a diciembre del 2022, solo 1,6 millones de personas ya no tenían absolutamente nada en sus fondos de pensiones, 2,3 millones solo tenían 500.000 pesos y si se concreta este sexto retiro, quedarían más de 3 millones de personas sin absolutamente nada en sus fondos. El diputado Durán dice que esto no va a tener efectos en la inflación, lo contrario dicen los economistas y entendidos en la materia, que sí va a tener efectos, por lo tanto la decisión parece absolutamente contraproducente si es que lo que se quiere es justamente hacer frente al costo de la vida. Bueno, esto va a generar más costo todavía, pero ahí está instalada la discusión y vamos a estar, por supuesto, analizando los alcances respecto a lo que pasa hoy día en el Congreso. Pero vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado y básicamente tiene que ver con los temas de seguridad. Ayer la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo lo siguiente: no podemos transformarnos en un Estado policíaco. Llamó a la reflexión y a legislar sin desesperación. Eso fue lo que dijo. De esto y más conversamos a esta hora con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el abogado Mauricio Duche. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, misma. Gracias, Mauricio. Mauricio, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho Ángela Vivanco? No podemos transformarnos en un Estado policíaco. ¿Vamos para allá? A ver, yo creo que estamos tomando medidas muy apresuradas que tienen muy poco sustento en la evidencia. Esto, por evidencia entiendo tanto los diagnósticos que soportan como lo que sabemos funciona o no funciona y cuáles son las ventajas y desventajas de una u otra opción. Y estamos optando efectivamente por un camino relativamente fácil,
que simplifica los problemas y que fundamentalmente dice si tuviéramos más penas o tuviéramos, por así decirlo, simplemente más facultades legales, esto no existiría. La verdad es que, claro, eso lleva a un reforzamiento o ha llevado a un reforzamiento muy significativo de las facultades policiales en Chile en los últimos 20, 25 años. Esto no es un fenómeno nuevo. No sé si estamos llegando a un estado policial, digamos, pero creo que el punto para marcarlo es correcto el que ella hace. Claro, como un poco haciendo una proyección probablemente. Exacto. Claro, nosotros, Mauricio, acá, bueno, aquí yo tengo la agenda legislativa, dice, priorizada en materia de seguridad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los proyectos que ya fueron despachados, desde la ley patente cero, ejemplo, súper cortito, ya no se podrá sacar el vehículo de una automotora recién comprado, el vehículo nuevecito, sin patente, como temas que, bueno, de basta decir cantidad de vehículos que circulan sin patente hoy día en Chile, lo que por supuesto va a ser reforzado con esta ley, pero así como otras, ¿no? Y por supuesto terminando con la ley Naín Retamal, que tú has dicho que tendrá un efecto marginal y que está basado en supuestos erróneos y que la verdad es que tú dices que cambios reales generados por esta ley no va a haber o van a ser bajísimos. ¿Por qué? A ver, nuevamente, por un tema de los supuestos. Si tú tomas los ejes principales de la ley Naín Retamal, esos son supuestos errados. Veamos estos ejes. Por ejemplo, un primer eje era subir las penas, ¿cierto?, de los delitos de homicidio contra carabineros, sin ninguna evidencia que te indique que el problema que explica el por qué han aumentado aparentemente los homicidios contra carabineros sea las bajas penas, porque de hecho ese es un delito que ya hoy día tiene las penas más altas que establece nuestro sistema jurídico. Por tanto, la posibilidad de tener una incidencia por vía de subir las penas es nula. No hay ninguna evidencia que te diga que en ese tipo de delito, ya con esos márgenes de pena, esto vaya a ocurrir. Mauricio, espérame, deja de detenerme ahí un segundito, sí, porque me interesa ese punto. Claro, efectivamente la pena hoy día, según lo que tú señalabas, parte de 15 años y un día a 20 o pena máxima de presidio perpetuo calificado, es decir, altísima. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. No se puede más ya. Ya, ¿qué más vas a subir? Pero por cierto, vamos al famoso artículo de la defensa legítima privilegiada. ¿En qué cambia respecto de lo que hay hoy día? A ver, bueno, esto es un enorme debate. Punto uno, déjame aclararte nuevamente el supuesto. ¿Cierto? El supuesto es que los problemas en el uso de armas tenían que ver con las situaciones de legítima defensa. La verdad es que si tú analizas incluso la información que se publica en prensa cotidianamente antes de este proyecto, tú vas a ver que en muchos de los casos de utilización de armas se produce fuera de contexto en donde haya una discusión de legítima defensa. Por tanto, nuevamente, los casos donde, por así decirlo, podía haber dudas de si había legítima defensa son un margen pequeñito del total de casos donde hay uso de armas, un margen muy pequeño, ¿cierto?, del total de uso. Y en general, cuando tú ves los casos más conocidos, ha habido absolución de parte de los... Espérame, que ahí se cortó. Claro. Es que justo se cortó ahí, Mauricio, tu audio. No sé si ahora podemos retomar. ¿Ahí sí, Mauricio? Ahí sí. Ok, sí. El punto que te decía es que probablemente la gran mayoría de casos donde hay uso de armas de fuego no hay ni siquiera un debate de legítima defensa, ¿cierto? Y en aquellos casos donde ha habido un debate, los últimos casos que conocemos, ha habido absoluciones de parte de los tribunales, de manera tal de que siempre tú puedes perfeccionar una norma como la legítima defensa, pero ese perfeccionamiento ya por definición está yendo a un pequeño margen de los casos, no a la situación regular. Pero quienes defendían, pero es que quienes defendían esa medida, particularmente la derecha, lo que sostiene es que cuando los carabineros son llevados a tribunales o son formalizados, ¿no es cierto?, quedan fundamentalmente en calidad de victimarios. O sea, la justicia parte de la base que lo que cometieron fue una desproporción respecto del uso de la fuerza, ¿o no? No, pero es que ese es otro problema. Te fijas tú, aquí están las confusiones conceptuales. El problema de que la persona quede, por así decirlo, en calidad de imputado y signifique, por ejemplo, al interior de su carrera profesional una suspensión, pérdida de sueldo, es un problema que se resuelve con otra regla, no con una, porque además es un problema que se da en los casos no donde hay legítima defensa, potencialmente en casos fuera de legítima defensa, donde hubo un uso de arma de fuego, podría darse esta situación. Entonces, eso tú lo resuelves con una norma que se incorporó en la ley Naín Retamal, que a mí me parece probablemente la norma que más me hace sentido. Incluso no estoy 100% seguro que se necesita una reforma legal, pero en fin. ¿Cuál? Está la reforma legal. ¿Cuál norma? La norma que dice que mientras se siga el proceso adelante, ¿cierto?, no se le podrá suspender ni quitar remuneración a los funcionarios policiales, sin perjuicio, obviamente, que se les podrá reasignar en el periodo, que me parece una medida de prudencia, perfecto, ¿cierto? Entonces, pero eso no tiene que ver con la legítima defensa. Ahora, si tú me dices, bueno, pero es que la derecha sostiene, bueno, es que la derecha y muchos otros actores, no solo la derecha, han venido sosteniendo muchas cosas y yo no he escuchado nada de evidencia
sobre estas cuestiones. Ya. Entonces, pero déjame claro, es parte del problema. Claro, entonces resulta que uno analiza, es que a mí, ¿sabes lo que me llama la atención, Mauricio? Es que nosotros vemos que ustedes, los expertos de distintos colores políticos, casi todos tienen más o menos una visión consensuada. Esto tiene que ser hecho con tranquilidad, porque cuando se legisla a la rápida, lo que terminamos haciendo es que generamos un problema al sistema, porque las penas son tan desproporcionadas que lo que va a terminar ocurriendo es que cuando el juez tenga que aplicar una pena para un delito que no amerita una pena tan desproporcionada, finalmente no va a aplicar la pena. Y tú decías que eso va a generar otro problema, que es la impunidad. ¿O no es así? O sea, es que estas cuestiones se pueden ir para muchos lados. Cuando tú has legislado como se legisló ahora, a mata callo realmente, sin escuchar no solo a los expertos, sino que organismos internacionales, gente de la sociedad civil que trabaja en las distintas áreas, gente con experiencia práctica en estas cuestiones, bueno, corre el riesgo de producir incluso efectos contrarios a los que deseas. Déjame concluir con ejemplo de legítima defensa. Ya está aprobada la ley y muchos penalistas dicen, fíjense, mire todo el tremendo discurso, debate que se hizo sobre esto, y la cuestión no cambia nada respecto a la situación actual. Por ejemplo, esto es un debate, ya en la Escuela de Derecho se está discutiendo qué es lo que significa lo que se aprobó. O sea, una falsa idea, o sea, mejor dicho, esta idea de que queremos proteger a nuestros policías, tú dirías que no es, o sea, es como una suerte de entelequia que se teje para dar la sensación de que estamos protegiendo debidamente a nuestros policías, cuando en la práctica eso no ocurrirá. O sea, lo que ocurre es que hay problemas, ¿cierto?, que tienen que tener un diagnóstico más preciso y luego tenemos que ocupar herramientas que sepamos van a producir, ¿cierto?, un resultado esperado. Pero tenemos malos diagnósticos y no ocupamos la evidencia para elegir qué herramienta, y por tanto eso es el éxito de que todo cambie para que nada cambie. Entonces, estamos quedando en cuestiones de tipo simbólico solamente. Claro, y ahí, ¿en qué medida? Márgenes. Claro, ¿y en qué medida entonces las reglas de uso de la fuerza, que lo que pretenden es transformarse en ley, en qué medida eso arregla el tema, estos vacíos, estas ambigüedades o estas situaciones que no están tan selladas o cerradas, digamos? A ver, déjame darte un punto general y después nos metemos a eso, que en el tema de regla de uso de la fuerza yo no soy tan especialista, pero el punto general es lo siguiente. Yo creo que siempre hay que estar abierto de que nuestro sistema legal puede ser perfeccionado, y probablemente podemos convenir en que varias de las iniciativas legales que hay ahí en curso, ¿cierto?, pueden perfeccionar algunas cuestiones específicas que pueden ser una ayuda. Ya. Pero hay que tener mucho cuidado en pensar que estas cuestiones son la panacea que resuelve todos los males, como se ha venido planteando, uno. Segundo, que la ley por sí sola cambia la realidad. La ley tiene un impacto muy limitado en la realidad si no va acompañada de otras cuestiones. Y esto nos lleva a las reglas de uso de la fuerza. Las reglas de uso de la fuerza, por su naturaleza y el proyecto que uno ha visto, ¿cierto?, está basada fundamentalmente en el establecimiento de ciertos principios muy generales de actuación, independientes, ¿cierto?, del acuerdo o desacuerdo que pueda haber en algunos sectores. Pero es difícil que unas reglas que estén en la ley avancen mucho más que algunos principios muy generales, porque tú no te puedes poner la legislación a regular caso a caso, porque ya eso sería inmanejable. Y esto tiene que ver con el problema que te decía. Puedes tener las reglas del uso de la fuerza, pero si tú no tienes policías bien entrenados, ¿cierto?, para manejar esas reglas, ya a los abogados les cuesta diferenciar esto. Luego, si tú tienes policías que tienen formaciones precarias, entrenamientos más precarios, ¿cierto?, vas a seguir teniendo los mismos problemas de interpretación y de uso, porque las realidades son mucho más complejas, ¿cierto? Entonces, aquí hay mucho discurso. Por ejemplo, uno de los proyectos de ley dice, vamos a facilitar la concesión de cárcel para aumentar los cupos. Bueno, ok, está muy bien, hay que aumentar los cupos de cárcel, pero no nos estamos haciendo cargo del problema central, que hoy día la cárcel cada vez se está transformando más inmanejable, porque tenemos problemas de déficit institucional serios de gendarmería. Mauricio, si no nos hacemos cargo de eso, podemos seguir creciendo en número, pero no vamos a resolver el problema. Absolutamente, y queda claro que aquí hay una reforma pendiente de Carabineros de la cual hay que hacerse cargo, porque si tú no modernizas, si tú no generas una mayor profesionalización de la labor de Carabineros, la verdad es que, claro, como tú dices, todas estas leyes pasan a segundo plano. Pero quiero preguntarte, para cerrar el tema de la agenda legislativa, si alguna de las leyes que se han despachado te merece particular atención. Por ejemplo, hay una ley que fue despachada ya, que es la que mejora la persecución del narcotráfico y el
crimen organizado, que regula el destino de los bienes incautados, etcétera. Después hay una que está a punto de ser despachada, que dice que modifica, por ejemplo, u otorga más bien a carabineros facultades para requerir documentación migratoria, etcétera. Otra que van a ser despachadas en 75 días, que modifica las sanciones del delito de usurpación, modifica la ley de migración y extranjería, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay algo de este paquete legislativo que tú consideres que va a ayudar efectivamente a bajar los niveles delictuales en Chile? A ver, en general yo diría, porque son muchas leyes, el conjunto de leyes que en general ponen énfasis en aumentar penas o perfeccionar tipificaciones de delito, creo yo, van a tener un impacto relativamente marginal. Las leyes, en cambio, que yo veo que pueden tener más posibilidades son aquellas que ponen el énfasis en mejorar las capacidades institucionales del sistema de justicia. Por ejemplo, ¿cierto? Una de esas leyes, a una mirada más a largo plazo, tiene que ver con, ¿cierto?, la creación de un Ministerio de Seguridad, que sería el órgano estatal, por así decirlo, que tiene la necesidad de llevar adelante una conducción con una mirada más de largo plazo, ¿cierto?, la política en materia de seguridad. Esas son leyes que podrían ayudar en tanto ponen el énfasis en la capacidad institucional, pero son leyes que tienen impacto a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que hay muchas cosas más bien que se pueden avanzar hoy día poniendo énfasis en aspectos de gestión. Por eso, por ejemplo, el programa de intervención en comunas puede tener más posibilidades concretas porque básicamente sobre la base de las herramientas que tenemos hoy día disponibles, lo que pretende es hacer un giro importante en la estrategia de cómo estamos ocupando esa herramienta. Ya te pregunto el tiro, Mauricio, de aquello. Solo permíteme cerrar con una ley, o con un proyecto, mejor dicho, de ley que se despacharía en 150 días, dice que presentará el gobierno sobre inteligencia financiera para perseguir el delito, las capacidades especializadas del Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, y ojo, el levantamiento del secreto bancario para el caso del crimen organizado y la creación de registro de beneficiario final. Esto último ha sido rechazado por Chile Vamos. Entonces acá es donde nos encontramos con un tema que no entendemos mucho, yo particularmente no lo entiendo, porque si queremos combatir el crimen organizado y el narcotráfico tenemos que hacer el seguimiento del dinero, y todos los expertos dicen que la forma de hacerlo es precisamente con el levantamiento del secreto bancario. Entonces, ¿qué pasa en este punto, dirías tú? Bueno, hay que ver bien el proyecto, obviamente sin conocer los detalles uno no puede pronunciarse, pero me parece que la orientación es correcta en el sentido, nuevamente, de que mejora las capacidades institucionales para poder investigar y perseguir, ¿cierto? Es decir, hoy día tenemos enormes déficits en términos de capacidad de investigación de organizaciones o de delitos más complejos, porque, por ejemplo, tenemos serios cuellos de botella en nuestra capacidad de producción de evidencia técnica o forense en general. Entonces, son todas estas cuestiones que han quedado medio invisibilizadas en este debate de aumentar las penas o de insistir con temas de facultades legales, digamos, menores, que como digo, puede haber perfeccionamiento, pero son puros márgenes, ¿no? Ya, ¿y qué pasa entonces con el programa de las 46 comunas en este plan, más bien dicho, de calles sin violencia? La crítica de los que, digamos, los que tienen cuestionamientos a que se haya hecho de manera parcial y no completa, es que lo que va a pasar es que la delincuencia va a migrar, ¿no es cierto?, hacia las comunas donde no está el plan implementado. ¿Qué opinas tú de esa discusión? A ver, esa es una discusión un poco bizantina, porque si tú pudieras implementar el plan en todo el país al mismo momento, entonces la pregunta sería ¿qué estamos haciendo hasta ahora, digamos? ¿Cierto? O sea, no se puede. O sea, probablemente, hay que ver bien los detalles del plan, porque hasta el momento conocemos solo los titulares, pero los detalles en general suponen, ¿cierto?, focalización y priorizaciones con equipos intensivos, que parte del problema, ¿cierto?, es que hoy día probablemente no tenemos la capacidad para hacer eso en todo el país al mismo tiempo. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo interesante de estos planes es si ellos parten probablemente en una primera etapa como pilotos que pueden ser evaluados, de los cuales podamos aprender y luego puedan ser escalados con correcciones acerca de los aprendizajes que tenemos. Esto es lo que haría sentido para mí, por tanto eso naturalmente supone que tú partes en algunas realidades acotadas. El hecho de que se hayan anunciado 30, luego suba a 46, que hasta el momento no sepamos bien cuáles son, ¿cierto?, las líneas de base, cómo se va a evaluar este programa, cómo vamos a ir escalándolo en el futuro. Chuta, me pone una nota pesimista en el sentido de que tal vez esto estamos saliendo nuevamente, como siempre hemos salido, con una respuesta para tratar de calmar los ánimos, pero que el programa tal vez no está tan bien pensado. No quiero ser injusto, porque como digo, no conocemos los detalles hasta el momento, pero sí me haría sentido un plan que tenga una escala más pequeña, como un piloto que pueda ser escalado, porque en estos temas hay que probar mucho, evaluar para luego seguir implementando. No hay nada de esto que funcione porque tú lo pones a la primera vez. Entonces, a mí me parece que la demanda que se instala en todos lados
carece de sentido. Esto es lo que todos quisiéramos, pero si queremos hacerlo bien, probablemente no tiene mucho sentido operar así. Bien, conversamos hasta ahora con Mauricio Duche, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Mauricio, uno de los temas que está absolutamente impregnado en la conciencia colectiva chilena es que en Chile hay puertas giratorias, ¿no? Y que hay demasiado garantismo, que los delincuentes entran, salen. Nos topamos muchas veces con los casos, ¿no es cierto?, como en el caso del último asesinato del policía Daniel Palma, ¿no? En cuanto a que algunos de ellos habían, por ejemplo, quebrantado su libertad condicional o no estaban cumpliendo, ¿no es cierto?, con las medidas cautelares, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿hay o no hay puerta giratoria en Chile? A ver, lo que pasa es que es un término extremadamente ambiguo que se ocupa en sentidos muy distintos. Por ejemplo, en el mismo caso que tú me pones, lo que ocurre es que se trataba de personas que habían sido condenadas. Algunas estaban presas, ¿cierto? Y luego se escaparon de la cárcel. Perdón, es el caso de Anita Olivares. Exacto, de Anita Olivares, exacto. Sí, exacto. Entonces, ¿cierto? Entonces, que es una situación un poco distinta a lo que ocurre con alguien que es atrapado por el sistema y anda en libertad con órdenes, ¿cierto? Cuando se decretó su prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, a ver, el sistema de justicia criminal es un animal extraordinariamente complejo, que tiene muchas etapas, muchos actores que intervienen, mucho más de los que además identificamos a primera vista. Y siempre, ¿cierto?, tiene el problema de que en muchas de esas etapas, en muchos de esos sectores, se burocratiza, se comporta automáticamente y se generan ciertos bolsones de impunidad, ¿cierto? Y por tanto, hay que estar muy atento a eso. Muchas veces lo que notamos es eso. Pero el sistema maneja grandes flujos. Si uno ve el sistema de justicia penal chileno en general, para darte unos datos, para un poco poner en contexto esto, de cada 100 detenciones, históricamente solo un 0.8% han sido decretadas ilegales. Está la sensación de que el que se tiene sale libre porque se queda legal. No es verdad, solo un 0.8%. Luego, de cada 10 casos en que el fiscal pide prisión preventiva, 9 lo obtienen. Y la persona va a prisión preventiva. Esto también es un número mucho más que eso no podría ser. Esto significaría que los fiscales son infalibles y en ningún lado, ningún país del mundo son infalibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se instala una idea porque hay casos más mediáticos que son los que precisamente generan esta sensación? Es que lo que pasa es que hay, por eso te digo, estos grandes números, ¿cierto?, esconden que debajo de esos grandes números hay muchos errores del sistema que tienen que ser corregidos, y eso yo lo comparto. Pero en segundo lugar también tiene que ver con, nuevamente, problemas de capacidad institucional para hacernos cargo de algunas situaciones. Por ejemplo, nuestro sistema tiene un amplio sistema de alternatividad a la pena en sede de cuando ya una persona es condenada, que esto tiene que ver con el último caso que tú mencionas, ¿cierto? Y la verdad es que ese sistema de penas alternativas, que la evidencia muestra que en general es una buena respuesta para un cierto perfil de casos y que en general ningún país del mundo prescinde de tener un sistema de penas alternativas, sí en Chile tenemos algunos defectos importantes en términos de capacidad de control de quienes están en las penas alternativas. Entonces, tú tienes dos caminos ahí. O resuelves esos problemas de control y perfeccionas el sistema de penas alternativas, o la tendencia que empieza a haber de eliminarlo. Es no dar. Tiene un conjunto de problemas gigantescos, pero además te somete a una irracionalidad de que sometes a penas privativas de libertad a personas a veces muy bajo compromiso delictual, que toda la evidencia sostiene, tienen procesos de reinserción relativamente exitosos, y los metes a carreras criminales. Entonces, nuevamente, esta cuestión es mucho más compleja, tienes que hacer mucho más distinciones. Lo mismo ocurre con la alternativa al interior del proceso penal. ¿Cierto? Es lo más o menos lógico y en todos lados del mundo existe esto. En todos lados del mundo la prisión preventiva tiene que ser una medida relativamente excepcional. Y ya que lo planteas a cualquier persona. Exacto. Pero luego tiene a los que no dejan en prisión preventiva porque tal vez el caso no era tan grave. El sistema de alternatividad tendría que tener sistemas de control más sofisticados. La verdad, hacemos mucho menos de lo que podríamos hacer. Aquí hay un tema muy importante, pero a propósito que lo mencionas, ¿no es cierto? Y también me gustaría preguntarte por el rol que juegan los fiscales, ¿no es cierto?, en todo este engranaje llamado combate a la delincuencia. ¿Qué visión tienes tú respecto del criterio Valencia? ¿Y qué te parece que los fiscales hayan dicho que no distingue delitos? A ver, criterio Valencia responde, por así decirlo, a una cuestión que intuitivamente apunta en la dirección correcta. Si tú tienes a alguien que no puedes identificar, obviamente es un riesgo a la libertad porque se va a poder fugar. Eso es la intuición. Sin embargo, es contrario a el principio de cómo funciona el sistema legal en estos temas.
Mi problema con el criterio de Valencia es que intenta resolver de manera categorial, o sea, igual para todos los casos, una situación que debe ser resuelta caso a caso, y en este sentido yo estoy de acuerdo con la opinión de la Asociación de Fiscales, porque si bien intuitivamente tú puedes decir, mira, si no tiene la documentación, en principio es un buen candidato para prisión preventiva, bueno, en el caso a caso siempre tú puedes discriminar porque hay situaciones muy distintas de que a pesar de no tener esa documentación hay garantías suficientes de comparecencia, se trata de una infracción penal muy pequeña, es una persona que tiene a cargo una familia, en fin, hay muchas condiciones que son las que tienen que ponderar los jueces, y el criterio de Valencia, en mi opinión, es un criterio demasiado grueso, genérico, pero ojo, la buena noticia, por así decirlo, que a veces se confunde, es que no es ley. El criterio de Valencia, ¿cierto? Es un criterio. Absolutamente, y no es vinculante. No es vinculante para los jueces. No, para nada. Mi problema, me preocupa, es que algunos legisladores hayan empezado a partir de esto a colgarse y pretender hacer transformar el criterio en de una Valencia en ley. Eso sí sería un grave error, en mi opinión. Además, por cierto, no haría incumplir normas internacionales a los cuales tenemos compromiso. Y déjame ponerte algo sobre el tema de garantismo que no se me olvide. Te lo por voy a supuesto. decir. A ver, esta cuestión del garantismo, yo lo vengo escuchando de la clase política prácticamente desde el día 1 que partió el sistema procesal penal el año 2000. Ya han pasado 23 años y han hecho todas las reformas que han querido, en materias, por ejemplo, como prisión preventiva, ampliando los plazos de detención, ampliando las facultades policiales, y ellos mismos siguen diciendo que es demasiado garantista cuando uno ya en esos temas prácticamente no reconoce el código vigente respecto del código que se aprobó el año 2000. Entonces, a esta altura, córtenla, sofistiquen un poquito. Lo dicen abogados incluso, de políticos en todo caso. Bueno, o sea, como sofistiquen un poco. Entonces, la consecuencia es que en 23 años han hecho puras tonteras que no han sido capaces. Entonces, bueno, tú lo has dicho. Mauricio, tú dijiste, la seguridad se transformó en un debate de ganancia política de corto plazo para todos los sectores. ¿Sí o no? No, absolutamente. Y por tanto, entonces, a este nivel, tratemos, o sea, si queremos en serio hacernos cargo de la delincuencia, preocupémonos de los problemas en serio. Esto no es una respuesta muy seria, esto de andar con esas etiquetas, ya no sirve para nada, no es lo que la gente necesita. Pero lo seguimos escuchando, sin ir más lejos, una entrevista que hice ayer, aquí en el mismo estudio. Mauricio, otro tema, fíjate que un estudio de economistas de la USACH y de la Universidad de Talca determinó que el costo anual de la delincuencia en Chile alcanzaría unos 9.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Básicamente que se podrían construir 18 Costanera Center o 3 líneas del metro. ¿Qué te parece a ti? Bueno, el sector justicia criminal es un sector gigantesco por la complejidad que tienen las instituciones que involucra. Y obviamente yo creo que el tema central, y déjame, esto lo vinculamos nuevamente con la agenda de seguridad, ¿cierto? Es cómo ocupamos esos recursos, cómo estamos evaluando. Y en el tono de la agenda actual, lamentablemente, lo que yo veo es que cada vez se dan más recursos, y esto no solo en el anuncio de los últimos 1.500 millones, sino que esto es lo que viene ocurriendo permanentemente, y luego o se dictan más leyes con más facultades y no los evaluamos ni hacemos seguimiento. No, por tanto, no tenemos una claridad de cuál es, por así decirlo, el costo-beneficio social que está teniendo la inversión en materia de seguridad pública, y esto es un problema. En mi opinión, un déficit gigantesco de toda esta agenda es que dictamos leyes sin que piensen, uno, en la implementación y dos, en cómo las evaluamos y aprendemos de esas leyes para ir perfeccionando. Sin esto, corremos el serio riesgo de que mucha de esta plata sea plata que vaya a pérdida, digamos, o sea, que no sirve para nada. Imagínate lo que estás diciendo, interesante ese punto, Mauricio, y preguntarte entonces, para ir cerrando, cuando tú dices que si no reformamos a la policía, no sé si tú hablas de reforma o qué, pero en definitiva, dotar a la policía de mejores recursos para logísticos, de preparación, de gestión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te imaginas eso de la mano con toda la discusión que se está dando en el Congreso? Bueno, a ver, creo que, nuevamente, hay que invertir más en capacidad institucional. Obviamente hay que dotar a las policías de automóviles, armamentos, medidas de protección adecuadas, pero eso tiene que ir de la mano de mejorar sus capacidades institucionales, y eso requiere un nivel de profesionalización que yo veo todavía lejos hoy día en nuestras policías, particularmente en Carabineros. Esto supone que en serio tenemos que abordar temas como el ingreso, que ha sido una cuestión extremadamente problemática, la formación policial, ¿cierto? Que todas las evaluaciones que existen sobre los procesos de formación policiales, particularmente a los personal de nombramiento institucional, o sea, el carabinero de calle, para que la gente entienda, indican que se trata de procesos formativos que tienen muy serios problemas, ¿cierto? Luego la carrera, todo el diseño de la carrera, ¿cierto? Y los incentivos, ¿cierto? Y la formación continua en esa carrera. Creo que esa es la forma de, a mediano y largo plazo, de mejorar,
y hasta el momento veo que nos hemos preocupado muy poco de eso y mucho de los autos, ¿cierto? Y de otras cuestiones, digamos, que hay que tenerlas, pero que no te cambian finalmente la capacidad de esclarecer delitos, por ejemplo. Los autos no te esclarecen delitos por sí solos. Mauricio Duche, abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias a ti por tu interés en este tema que, como siempre, requiere dobles o triples clics. Absolutamente. Clarísimo. Muchas gracias, Mauricio. Estaremos en contacto nuevamente. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeguchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeguchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. ¿Saben ustedes, la última encuesta Pulso Ciudadano, qué valoración tiene la ciudadanía respecto del Congreso, del Parlamento? El 71% lo desaprueba. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la imagen que tienen nuestros parlamentarios? ¿Qué es lo que pasa con nuestra clase política de cara también a las discusiones que estábamos analizando? El problema que tenemos con la delincuencia, el problema político respecto de avanzar en las reformas que el país necesita y más. Vamos a estar conversando de aquello con la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana, Emilia Schneider. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio.